Hablo. Bienvenidos, hermanos, a este octavo día de la novena al Santísimo Redentor. Al acercarnos al misterio de la celebración de este día, la liturgia quiere hacernos conscientes de que en medio de las dificultades del mundo, que en ocasiones nos sofoca, tenemos la fuerza de Jesucristo que sale a nuestro encuentro para fortalecernos y enseñarnos el camino de salvación. Dispongamos nuestra vida a esta gracia que se nos regala y en pie unámonos al canto de entrada. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días, tengan todos hermanos y hermanas, sean bienvenidos ya a este octavo día de la novena en honor al Divino Redentor. Hoy nuevamente nos preside la Eucaristía el Padre Chamba, el Padre Salvador, párroco de la parroquia San Cristóbal, también redentorista. Le agradecemos nuevamente su presencia entre nosotros y recuérdense que las intenciones por las que estamos ofreciendo esta Eucaristía ya se han publicado al inicio y se hará también al terminar la Eucaristía. Por esas intenciones, por las de todos y cada uno de ustedes, sus familias, todos los que conformamos esta familia parroquial y obviamente la intención central de nuestra novena, pidiéndole al Señor, al Divino Redentor, el cese de la pandemia del COVID-19 y fuerza para los que están contagiados, los que han perdido sus trabajos, los que han perdido un ser querido. Para ellos también pedimos, hacemos nuestra oración y ofrecemos esta Eucaristía. Les invito pues a que todavía puede usted tomar su celular y mandar la invitación a alguien para que se una a nuestra celebración en este momento. Dispongámonos pues y llenos de gozo y de fervor espiritual, vivamos este encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanas, queridos hermanos, queridas familias, un día muy especial. Jesucristo nos convoca, nos reúne para el encuentro con la palabra, con la mesa, con la Eucaristía, para el encuentro con nuestros hermanos. El pueblo de Israel, en su trayectoria hacia la tierra prometida, fue acompañado por un Dios compasivo, misericordioso. Nos dice la palabra que ese Dios es lento para enojarse, rápido para perdonar. También nosotros, como el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, ese Dios nos sigue acompañando, nos sigue fortaleciendo, sigue caminando con nosotros. Es el Dios que sana, es el Dios que libera, es el Dios que nos cura, es el Dios que nos anima. El profeta Isaías lo va a decir muy bien. Es el Dios que soportó por medio de Jesús nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este octavo día de la novena, ponemos todo en manos de Dios, nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia, todo lo que hay en el corazón. Participamos activamente de este encuentro pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Queridas familias, queridos hermanos, tomamos asiento ahí en casita y ese corazón dispuesto a escuchar la palabra. El profeta nos muestra cómo la enfermedad o las pruebas difíciles nos pueden llevar a una actitud humilde, de la cual brote una oración sincera que desborde la misericordia de Dios. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte en 3 días, y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol en Ahaz. Y el sol retrocedió 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Las circunstancias de la vida
pueden llevarnos a pensar que no queda nada más que hacer. Sin embargo, el salmista nos invita a proclamar que el Señor es nuestro auxilio. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privaría del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levanten y enrollen mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me ha curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Jesús, el amor hecho carne, nos muestra ahora en el relato del evangelista cómo nuestra vida no puede estar cimentada únicamente en seguir reglas, olvidándonos de nuestros hermanos. Más bien, nos hace un llamado a ser más humanos y compasivos. Uniéndonos al canto del Aleluya, nos ponemos de pie para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento, queridos hermanos y hermanas. Parece mentira, hermanos, que ya estemos llegando al octavo día, al penúltimo de la novena de preparación a nuestra fiesta patronal en honor al Divino Redentor. Hemos venido avanzando durante estos días,
reflexionando, meditando, acercándonos a los diferentes elementos que conforman el misterio de la redención, que es lo que nosotros celebramos como fiesta patronal, que como hemos dicho varias veces no es la fiesta de un santo, de una santa, sino precisamente de Cristo en esta dimensión de la redención, que fue precisamente para lo que Jesús se encarnó, se hizo uno de nosotros, para redimirnos. Y por eso hemos empezado la reflexión desde el Génesis y la concluiremos mañana, llegando al misterio de la segunda y definitiva venida de Jesús, que sabemos que, pues, lo único que sabemos, diríamos más bien, es que nadie conoce ni el día ni la hora, pero será el momento en el que todo será consumado. Tilar de Chardán dirá, todo será cristificado, o sea, todo será hecho en Cristo, rehecho en Cristo. Vamos entonces, hermanos, a continuar con esta práctica de decir una palabra con respecto al Evangelio y luego poner la atención en ese elemento de la redención, que hoy, pues el elemento es el de la Eucaristía. En la lectura del Evangelio que hemos escuchado, creo que vamos a encontrar una tremenda lección para una manera de vivir la fe, para una manera de vivir el cristianismo, diríamos, viciada, adulterada, para una manera de vivir el Evangelio falsa. Y es que, hermanos, bien dice Jesús que en esta frase, misericordia quiero y no sacrificios. Esto, hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros que siempre en nuestra condición de ser humanos buscamos la seguridad de las leyes, de las normas, de los reglamentos, para luego tener algo que nos justifique en nuestro proceder y poder decir, yo no violé esa ley, yo hice lo que decía la ley, yo hice lo que manda el reglamento, pero para ajustarnos a eso y no ir más allá de eso, porque lo que nos gusta es tener cosas muy claras en nuestra cabeza con las cuales nosotros podamos llegar a cierto grado de negociación para al final salirnos con la nuestra. Si ustedes lo quieren, es como los sistemas judiciales de nuestros países, donde siempre hay una ley, una norma, algo que nos puede ayudar a salvarnos de otra ley, de otra norma, y así es una cosa realmente, un entramado tan, no sé, tan como una tela de araña, ¿no? Que van por aquí, por allá, tejidos de todo tipo, y al final, ¿quiénes son los que siempre salen, diríamos, triunfantes y ventajosos? Los más astutos, los que saben enredar más las cosas, los que saben complicar más las cosas. Pues así mismo pasa en la vida cristiana. Cuando creemos que cumpliendo cierto tipo de normas, con eso ya es suficiente. Vemos hoy el ejemplo en el Evangelio de San Mateo de este tema del sábado, que para el pueblo de Israel es tan importante, ¿verdad? Y ciertamente el sábado, el día del Señor, el día del descanso, es una institución de Dios, pero la connotación que quisieron darle los israelitas, el pueblo de Israel, a este sábado, realmente iba más allá de lo que incluso estuvo al origen de esta institución del sábado, porque al final el tema del sábado era un tema para glorificar a Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Llegó a ser del sábado una forma de oprimir al hombre. Y también ellos buscaban las maneras de salir solventes cuando a ellos les parecía oportuno y les convenía, y luego de condenar a los otros cuando a ellos también les parecía bien hacerlo. Y es por eso que Jesús reacciona de esta manera cuando ve que ellos atacan a sus discípulos porque teniendo hambre arrancan unas espigas y las comen, los granos del trigo, pero no se dan cuenta que en el corazón de ellos pues hay cosas que son muchísimo más malas que eso. Y es ahí donde Jesús declara cómo Él es el Señor del sábado, está por encima del sábado. Pero no solo eso, dirá en otro relato del Evangelio, en otra parte del Evangelio, que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces aquí estamos, queridos hermanos y hermanas, ante esta realidad. El cristiano está llamado no a atenerse a normas y a leyes solamente, a quedarse complacido con haber cumplido con esto, con aquello, con lo otro, sino a entender que el Señor quiere misericordia y no sacrificios. Que el Señor lo que quiere de nosotros es un corazón compasivo, un corazón sensible, humanizado. En estos días de pandemia hemos visto diferentes reacciones ante circunstancias de dolor. Y así tenemos reacciones muy positivas, empecemos por ahí, de vecinos que se solidarizan con familias que están contagiadas del COVID-19,
que les llevan alimentos, que cuando regresan después de sus procesos médicos les reciben, obviamente guardando las distancias requeridas, pero con alegría, con globos, con fiesta, o en colonias donde los vecinos se acercan frente a las casas donde hay personas contagiadas por la tarde y ponen música y les envían saludos de lejos y les apoyan para que continúen adelante. Expresiones realmente hermosas de solidaridad, de humanidad. Pero también hemos visto cómo sale del corazón del hombre lo peor de sí. Cuando a un lugar no quieren dejar entrar a médicos, enfermeras o personal sanitario, a sus casas o a sus colonias, por el peligro de que los contagien. Cuando hemos visto que en algunos lugares, pienso yo hace unos días en mi país, pues ¿qué pasó? En un albergue donde están llevando a personas que no tienen dónde recuperarse de la cuarentena. No están graves de muerte, están contagiados sí, no están en alto riesgo de vida, simplemente ocupan un espacio donde poder estar porque por sus condiciones socioeconómicas viven en una sola sala donde están todos sus hijos y su esposa, y para no contagiar a su familia necesitan un espacio donde pasar la cuarentena, y han habilitado albergues donde ellos puedan ir y estar pasando su cuarentena, siendo asistidos por los médicos. Ahí les llevan la comida, ellos no salen de ese lugar hasta que sean declarados ya con el coronavirus superado. Y sin embargo, ¿qué pasa? Vecinos hacen protestas frente a esos albergues, queman llantas, queman colchones, lanzan consignas, tienen que intervenir la policía y como resultado, ¿qué? Tienen que llevarse a los enfermos a otro lugar porque de ahí los corren. Esto, hermanos, es ver de manera gráfica, plástica, lo peor del ser humano. Cuando solo piensa en sí y dice, a mí que no me contagien, aunque a los demás se los lleve quien los trae. Tal vez cuando una persona de esa manera se vea contagiada y viva esa experiencia, hasta entonces comprenderá que lo que se necesita no es discriminar a nadie, sino que apoyarnos unos a otros. Nadie les está diciendo que los vayan a abrazar, no, guardando distancia, no corren peligro. Incluso si tocáramos a alguien contagiado de COVID-19, no estaríamos en peligro de contagiarnos. Ya sabemos cuáles son las vías de contagio: los ojos, la nariz, la boca, la saliva, fundamentalmente es eso, o el flujo nasal, es eso. Que hay que guardar las distancias, sí, pero que eso saque de nosotros lo peor. Ahí es donde queda evidenciado que hay. Y hablábamos eso un día con el padre Chamba y el padre Alejandro, y posiblemente muchos de esos que protestaron y quemaron colchones y llantas son católicos. Que es lo lamentable y lo triste, porque alguien que no tenga creencias, sin embargo, hasta a veces parece mentira. Esas personas que se dicen no creyentes a veces son más altruistas y más sensibles, humanamente hablando, que muchos que nos decimos católicos y que actuamos de esa manera. ¿Qué está generando todo esto? Que muchas personas enfermas no lo digan, lo vivan en el anonimato, en el silencio, y a veces eso genera más peligro de contagio. Todo esto, ¿por qué? Por eso, porque entonces creemos que ser buenos creyentes es venir a misa el domingo, rezar la coronilla, la novena, el rosario, ayunar alguna vez a la semana, dar una limosna, como decimos, hasta la palabra ya es fea, y creemos que ya con eso. Y entonces hoy Jesús viene y nos dice, oigan, misericordia quiero y no sacrificios. Sensibilidad con el otro, especialmente con el que sufre. Hermanos, si viviendo esta experiencia tan dura que nos está tocando, no salimos más humanos, más hermanos, más solidarios, entonces ya no habrá nada que pueda hacer que el hombre cambie. Esta palabra hoy tiene que sonar con fuerza, hermanos. El ser humano debe estar en la cumbre del pensamiento y del actuar del ser humano. Jesús mismo puso en el centro de su mensaje, de su actuar, a la persona humana. Por eso veremos a Jesús interactuando con la persona humana, predicándole a la persona, tocando a los enfermos, liberando a los oprimidos, dándole de comer a los hambrientos. Jesús nos muestra cuál es el camino. Por eso es que no nos cansamos de afirmar que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie pretenda ni se diga ser cristiano ni discípulo de Cristo cuando cierra el corazón al que sufre, cuando cierra el corazón al que llora, cuando cierra el corazón al que le necesita. Porque como tantas veces lo hemos dicho,
al final de nuestra vida, cuando vayamos a ser juzgados, lo haremos o vamos a ser juzgados en el amor. Y entonces el Señor nos separará derecha e izquierda y dirá a unos: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el principio de la creación. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo de COVID-19 y me asististe. Pero le dirá a los otros: apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo de COVID-19 y me rechazaste, me excluiste, me sacaste de tu colonia. Y entonces ahí no valdrá decir: pero ¿cuándo, Señor, te vimos? Porque es claro, cada cosa que hicimos por el más pobre, por el más débil, por el más enfermo, por el más humilde, por Cristo lo estamos haciendo o lo estamos dejando de hacer. Cuidado entonces, hermanos, a la luz de esta palabra, con quedarnos en un cristianismo a nuestra conveniencia, de cumplimiento, de reglas, de normas, que luego nosotros muy astutamente nos encargamos ¿de qué? De hacerlas a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo, para salir siempre nosotros bien y los demás que sigan mal. Cuidado, el Señor ve el corazón, no ve las apariencias. Y en este sentido, hermanos, pasando al elemento que hoy reflexionamos en esta novena de la redención, fíjense, no es casualidad, Dios todo lo hace bien. Iremos a la Eucaristía. ¿Cuál fue el modo en el que Jesús quiso, una vez de su pasión, muerte y resurrección, quedarse presente y mostrar así su misericordia y actualizar constantemente la redención? La Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Fíjense ustedes, la presencia real de Cristo en el pan y en el vino consagrado, que se hace alimento, pan de vida, cáliz de salvación, que nutre al que está débil, sana al que está enfermo, consuela al que sufre, libera al oprimido. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, queridos hermanos, se renueva el misterio de la redención. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, se actualiza el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, que ha sido el elemento central por el que ustedes y yo hemos alcanzado la redención. Por eso la Eucaristía entra en la experiencia de la redención, porque, repito, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, que dice la fórmula litúrgica, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. La Eucaristía, y fíjense qué curioso, se quiso quedar en la sencillez del pan, en lo fundamental de la mesa. En nuestra cultura cualquiera podría decir: no, es que para nosotros es la tortilla. Bueno, muy bien, pero en esa cultura hebrea el pan es lo más básico, lo elemental, como para nosotros es la tortilla. Hagamos simplemente el cambio para entender que Jesús presente en el pan eucarístico es la manera de decir: no hay nadie que pueda quedar excluido, porque es lo más básico en lo que se ha quedado Jesús, en aquello que todos mínimamente tendríamos que tener derecho de comer, para que así no hayan exclusiones, para que así no hayan cristianos de primera y de segunda categoría, cristianos VIP y cristianos del montón. No, ha querido Jesús que el elemento visible de esa alianza, de esa renovación constante de la redención en la Eucaristía sea el pan, la sencillez del pan, para que así nadie quede excluido. San Pablo en algún momento va a corregir con mucha fuerza a alguna comunidad cristiana, porque en algún momento perdieron de vista qué era la Eucaristía, y hicieron de la Eucaristía un banquete, donde cada uno llevaba lo que comía y bebía. ¿Y qué pasó? Algunos tenían demasiado que comer y otros no comían nada. Y entonces Pablo dice: esa no es la Eucaristía, eso no es Eucaristía. Mientras tanto, nosotros vivimos en una sociedad donde eso sigue sucediendo. Hay muchos que tienen demasiado que comer hasta para botar y desperdiciar, y hay muchos otros que no tienen que comer lo básico. Veamos cuánto hace falta todavía que la redención llegue y transforme el mundo. Por eso la Eucaristía es, hermanos, eso que la Iglesia no deja de celebrar. ¿Lo han pensado ustedes a pesar de esta pandemia?
La Eucaristía se celebra ininterrumpidamente todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque ahora mismo nosotros estamos celebrando una Eucaristía y posiblemente hace 2 minutos empezó otra y dentro de 4 minutos empezará otra y así sucesivamente a lo largo del día. De tal manera que las 24 horas del día la iglesia celebra la Eucaristía en todo el mundo. Porque esa es la manera a través de la cual podemos seguir diciendo que se actualiza la redención. Jesús se ha querido quedar en esa sencillez para que todos lo podamos comer, pero también para que todos nunca olvidemos que Él está cerca, al alcance de todos, que Él presente en el sagrario, que durante tanto tiempo a veces ha pasado abandonado. ¿Cuántas veces este templo parroquial abierto todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, antes en la normalidad anterior, pasaba vacío, sin nadie que viniera a visitar el Santísimo? ¿Cuánto tiempo abandonado? Mientras Él siempre ahí esperándonos para hacer consuelo, para hacer fuerza, para hacer ayuda, para hacer sanación, liberación, para hacer paz en la prueba, en la tribulación. Por eso la Eucaristía entra en este misterio de la redención que estamos celebrando. Por eso es un elemento central. El que nos creó, el que se nos reveló, ¿sí? El que se encarnó, el que ha tenido una vida pública, que ha anunciado un mensaje de salvación, el que sufrió y murió, el que resucitó, el que instituyó a la iglesia para que continuara su misión, es el que está presente en la Eucaristía en medio de su iglesia. Por eso este es el octavo elemento de esta novena que estamos celebrando, para que podamos ver entonces en su totalidad, en toda su extensión, lo que es la redención. Queridos hermanos y hermanas, pidamos pues en este octavo día de nuestra novena al Señor que nos conceda poder escuchar su palabra sin escandalizarnos, sin defendernos, sin justificarnos, y que esa invitación fuerte del Evangelio, misericordia quiero y no sacrificios, nos haga cuestionarnos y revisarnos cómo estamos viviendo nuestra fe, si es la fe verdadera, auténtica, la que viene de Jesús, o la que tú y yo nos hemos inventado a nuestra conveniencia, para siempre estar triunfantes y sin tener que esforzarnos en nada. Cuidado. Pero al mismo tiempo, hermanos, que el celebrar esta Eucaristía nos haga entrar en ese misterio de lo que sucede aquí. Por eso, no en vano la Iglesia afirma en sus documentos, especialmente en la Sacrosanctum Concilium, que es el decreto que renovó la liturgia en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, que cuando celebramos la Eucaristía, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que sucede? Que el cielo, por un instante, se une con la tierra. Y Jesucristo vuelve a obrar, actualiza la redención, es decir, que tú y yo volvemos a morir al pecado y a resucitar a la vida eterna. ¡Cuán grande es este misterio que celebramos, que hoy añoramos, ¿verdad? Dicen muchos, ¿cuánto deseamos comulgar? Exactamente ayer cumplimos 4 meses exactos de no volver a celebrar la Eucaristía con presencia de fieles. 4 meses. Sin embargo, veamos, en medio de lo que nos duele y nos cuesta, no hemos dejado de tener palabra, no hemos dejado de tener ocasión de seguir las transmisiones de la Eucaristía. Si usted no lo ha hecho, ha sido por vago, por perezoso. No ponga excusas, porque en el Facebook hay catálogo de Eucaristías que usted puede seguir. Hemos tenido abundancia de oportunidad de encontrarnos virtualmente. Sin embargo, hermanos, lo que más importante es de todo esto es que la Eucaristía no se ha dejado de celebrar. Han muerto sacerdotes, muchos. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, lo cierto es que la redención se sigue actualizando y nosotros podemos seguir confiando en que la salvación nos viene abundantemente de del que se ha entregado para que nosotros tengamos vida. Pues, hermanos, pidámosle al Señor esta gracia al celebrar la Eucaristía, que no cese en nuestro corazón de haber alabanza, acción de gracias, adoración a Jesús presente en la Eucaristía, pero también un compromiso sincero para no quedarnos en la letra, no quedarnos en la ley
y practicar la misericordia, que será al final por lo que seremos juzgados. Que María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, nos ayude con su intercesión. Que así sea. En actitud de oración, de agradecimiento a Dios, le presentamos a Él cada petición. Vamos a responder: ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie sin cesar el Evangelio de salvación a los hombres y sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por los pueblos de la tierra, para que disfruten siempre de la paz y aumenten los lazos de unión y concordia, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por quienes llevan el Evangelio a muchos lugares y por quienes lo viven en las pequeñas acciones de cada día, para que no olviden imitar siempre a Jesucristo, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por quienes aspiran a los bienes de arriba, para que nunca se crean más que los demás y con humildad promuevan siempre comprensión y amor, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por quienes están comprometidos y deciden hacer la voluntad de Dios, para que su proceder esté iluminado por Cristo, que amó y se entregó por nosotros, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por todos nuestros hermanos, por todas las familias que nos piden oración, para que el Señor, por medio de su palabra, por medio de su amor, se sientan reconfortados, recuperados y puedan experimentar esa gracia de Dios en sus vidas, en sus hogares, roguemos al Señor. Señor mío Jesucristo, tú que eres el médico de médicos, el que restaura todo aquello que creemos perdido, quien sana los corazones más endurecidos y quien tiene todo el poder para librar del mal. No hay enfermedad que no se doblegue a tu presencia, que se resista a tu poder creador. Por eso te pedimos que vengas con tus fuerzas y nos ayudes a librarnos de este terrible mal del coronavirus. Por intercesión de la Virgen María, nuestra Santa Madre del Perpetuo Socorro, te pedimos que nos protejas de la pandemia del coronavirus. Tú eres el más poderoso y misericordioso para hacerlo realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, signo de la
transforma nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Sigan orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro, y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, San Clemente, el santo hermano Pedro, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia parroquial del Divino Redentor que has congregado en tu presencia para celebrar esta novena que nos prepara nuestra fiesta patronal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente encomendamos a los que hemos recordado al inicio de la Eucaristía en la hoja de intenciones, a todos los que formaron parte de esta parroquia y han muerto, a todos los sacerdotes redentoristas que fueron pastores acá y que ya han muerto, todas las víctimas del coronavirus, de cualquier enfermedad y de la violencia, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos como familia con esa oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo
es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En ese espíritu de Jesús, en ese amor, nos saludamos con la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios no nos abandona. Su reino está presente en cada momento de nuestra vida. Con la fuerza de este alimento en nuestro corazón, llenémonos de ánimo para manifestar su presencia entre nosotros. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi Padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Ama y haz lo que quieras, solo ama, ama de veras, aunque no piensen como tú, no crean en lo mismo que tú. Ama hasta que duela, si no hay justicia no hay amor. Somos solo uno en el Señor, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Vamos en este momento a hacer la oración de comunión espiritual. Les invito a recogerse ahí en silencio en sus casas y a unirse en esta oración escrita por San Alfonso María de Ligorio. Señor Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo fervientemente, deseo fervientemente, te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, agradecemos nuevamente al Padre Chamba por su presencia entre nosotros. Les recuerdo entonces que mañana llegamos al último día de la novena y que la transmisión será a las 11 de la mañana. Entonces tengámoslo presente. Y nuestra fiesta patronal el próximo domingo, ya, pasado mañana, a las 11 de la mañana será la transmisión de la Eucaristía solemne en nuestra fiesta patronal. Y en la noche tenemos una actividad familiar, cultural de la parroquia, todos de los que nos sentimos parte de esta parroquia. Y es precisamente ese momento de recordar un poco la historia de nuestra parroquia a través de algunos recuerdos fotográficos que si alguno no ha mandado todavía podría enviar a las páginas de la parroquia fotografías del templo anterior o de alguna cosa que nos pueda servir. Entonces mandarla a las redes sociales de la parroquia. Y igualmente pues algunos testimonios que escucharemos de hermanos con algún tiempo de estar en nuestra parroquia. Así que invitados todos para que el domingo, pasado mañana, a las 7 de la noche, entonces también nos unamos a esta transmisión que haremos, con lo cual concluimos esta novena tan particular que nos ha tocado vivir en este año 2020. Sigamos unidos pues, sigamos invitando a otros, tomémonoslo en serio, sigamos rezando por todo lo que estamos viviendo, no nos sintamos solos, no caigamos en esa tentación que nos llevará al desánimo, sigamos unidos en el Señor. Así que invitados todos pues a estar pendientes de estas actividades. Recuérdense que en la parroquia tenemos diferentes servicios que podemos prestarles, en la oficina parroquial tenemos oxímetros, tenemos las estampas de la Virgen que todavía nos quedan, están los mosaicos de la Virgen, y en la farmacia pues una serie de productos de limpieza que todos necesitamos en estos momentos y que en lugar de comprarlos en otro sitio los pueden adquirir en la oficina parroquial y colaborar. Muy pronto reaperturamos la consulta médica acá en la parroquia, ya les estaré avisando porque si hace falta para otras cosas, porque ahora todo es coronavirus y hay otros males que no hay dónde atenderlos. Pues pronto vamos a reaperturar el consultorio médico de nuestra parroquia, les estaremos informando. Bien, ahora sí, hermanos, pongámonos de pie para recibir la bendición del Padre Chamba y concluir la Santa Misa. Muchas gracias al Padre Alejandro, al Padre Jeffrey, por la invitación y gracias a ustedes, queridos hermanos, por todo su apoyo. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de todo pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Con la bendición de Dios, el amor maternal de María, podemos quedarnos e irnos en la paz del Señor.
Feliz día para todos. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, oh Virgen Madre, nuestra abogada, refugio dulce, bella morada, pues concebida fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia.